¿Qué onda, hijos de la Bergman? ¿Cómo están? Me presento, soy Carlos Cruz. Estoy muy agradecido por estar aquí un día más con ustedes, compartiendo micrófono con mi gran compañero Carlos Uribe ¿Qué ondita? ¿Cómo están? y Braulio Ocampo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestro querido público. Bueno, pues antes de presentar el tema, ¿cómo están, chicos? Todo muy bien. Queremos decir que este es el primer episodio en el que tenemos gente en el foro, ¿no? Muy emocionado, ¿no? Ya de que hayamos, órale. Bien ahí, Ya. bien ahí. Conseguido tanto éxito mundial que ahora empezamos a vender entradas para que la gente nos vea mientras grabamos el podcast, ¿no? Muy feliz. Así es, claro que sí. Recuerden que tenemos saludos por 1,500 pesos. Sí. Por quien quiera anotarse con su nombre. Damos las mañanitas. Pero bueno, a ver, chicos, les cuento un poco de qué vamos a hablar el día de hoy. A ver, sorpréndeme. ¿Recuerdan que la vez pasada empezamos a hablar de las ciudades y del personaje principal y todo esto? Pues creo que el día de hoy vamos a hablar de algo muy parecido, porque las ciudades están muy vivas, están llenas de color y las podemos ver en todos lados, en la banqueta, en los árboles, en los edificios, en las personas que caminan. Y pues hoy nos vamos a concentrar en eso, ¿no? Vamos a hablar de cuál es la importancia del color y cuál es el papel que juega en una película y por qué es por qué es un factor que hay que considerar, que hay que también analizar, porque es parte de toda la creación de una película, ¿no? Hey. Algo que es importante tener en cuenta es que el cine y la fotografía nacieron originalmente en blanco y negro. A pesar de esto, el color estuvo muy presente casi desde los inicios del cine, pero, pues por decirlo de alguna manera, artificial, ¿no? No era parte de la película en la que se grababa. Los primeros acercamientos que se tienen del color en el cine son precisamente de personas que se dedicaban a pintar fotograma por fotograma de la película con tal de darle pues una sensación pues más real, digamos, ¿no? Y Méliès fue uno de los principales cineastas de los orígenes en el cine. Fue uno de los primeros en implementar el color. De hecho, él hizo un taller en el cual le ayudaban 21 mujeres, pero pues todo esto era un proceso un poco más artesanal, por decirlo de alguna manera. Y unos años después, Pathé, otro cineasta, logró, digamos, como industrializar un poco más este proceso, y en donde él creó un estudio en donde había 400 personas coloreando fotogramas. Entonces, digamos que ahí fue el primer acercamiento. Evidentemente era mucho más costoso, mucho más tardado, y eso fue el primer acercamiento que hubo del color en el cine. Posteriormente hubo otra técnica que la verdad se me olvidó cómo se llama. Toning, me parece que se llama. ¿Cómo? Toning. Ok. En el cual pintan toda la película de un solo color. O sea, todo se ve negro. Digo, rojo, por ejemplo. Como ahorita poner, como el modo sepia, digamos. Ok, vale. Cafecito, digamos. Pero pues puede ser de cualquier otro color. Esto ya fue por 1900, como mediados de la década de los 10. Ya de hecho la película que yo había mencionado la semana pasada, Intolerancia, tiene esta técnica. Hay algunas partes rojas. Y por ejemplo se utilizó mucho durante el expresionismo alemán, que fue un movimiento que se dio durante los años 20, en el que comenzó, primero era una manera de diferenciar a lo mejor el tiempo. Por ejemplo, si era de noche, les pintaban todo azul. Si era de día, lo pintaban amarillo. Era como una manera de mostrarle al público el espacio-tiempo en donde se desarrollaba. Pero posteriormente se fueron dando cuenta que estos colores provocaban ciertas reacciones en el espectador.
¿no? Que cierto color a lo mejor les hacía sentir como miedo o que algo malo iba a pasar, ¿no? A lo mejor el rojo, pues que era como que es como un color muy salvaje, y el azul les transmitía como algo un poco más sereno o melancólico. Y fue de esta manera en el que el color fue cobrando más importancia, como lo mencionamos en su momento con el sonido también, que al principio pues solo era una manera de darle realismo, pero conforme fue evolucionando el uso del sonido y del color, y por ejemplo que mencionabas igual la semana pasada de la escenografía tal vez, pues se fue teniendo cada vez un papel más importante, ¿no? Y ya por los años 30 comenzó a haber otras técnicas en las que se supone que hay 3 colores que nuestro cerebro registra, que son los colores primarios, ¿no? Así es. Y a través de estos colores se grababa. El primer intento fue, cada fotograma era de un color diferente, y a la hora de pasar todo rapidísimo nos hacía registrar un poco los colores de la vida real. Sin embargo, obviamente había fallas, y el principal, y por el cual se le desacreditó totalmente al güey que lo inventó, que era un inglés, me parece, no me acuerdo cómo se llama, era que el color del cielo no se veía bien. Posteriormente nació la técnica de Technicolor, que pues todos parten básicamente del mismo principio, ¿no? De estos colores. Y el problema es que era algo muy costoso, muy muy caro. La primera película que fue hecha, sí, me parece que ya es con Technicolor en el 32, es la de Robin Hood, que de hecho por la importancia que se le dio al color ganó muchos premios Oscar en su momento, y fue la película más destacada y que logró sacar todo el potencial ya mucho mejor hecho del color, fue en el 39, o sea 7 años después, con El Mago de Oz. Y sí, posteriormente a eso, que igual con El Mago de Oz se gastaron un chingo de dinero en hacerla, gracias al Mago de Oz se fueron dando cuenta que a la gente sí le interesaba de verdad el color, y otra empresa vendió su patente, desarrolló una manera un poco más económica y vendió la patente que desarrolló a todo el mundo, y fue de esta manera que en todo el mundo comenzó a ver películas a color. Esto fue ya en finales de los 30, principios de los 40, que el color comienza a cobrar una gran importancia, aunque insisto, no era algo tan económico. Por eso es que aún vemos películas, por ejemplo, en la época del cine dorado mexicano, pues la mayoría todavía son en blanco y negro, ¿no? Sí. Entonces, aún se tardó un tiempo en esparcirse por todo el mundo, porque seguía siendo costoso. Fíjate, hace rato mencionaste algo muy interesante cuando te referías a cómo ciertos colores generaban ciertas emociones o sentimientos en los espectadores, ¿no? Y pues es algo increíble ese simple hecho, cómo el color que esté más presente te va a reflejar o causarte emociones, ¿no? Tú lo decías con el filtro sepia, nosotros vemos un filtro así como sepia y se vuelve todo un ambiente muy nostálgico, pero si vemos azules, por ejemplo, se vuelve algo muy triste de repente, ¿no? Digo, también hay muchas cuestiones ahí como los tonos, pero siento que es muy interesante cómo pueden lograr todas estas cosas a través de solo un color o la combinación de algunos colores, inclusive es buenísimo. Claro, por ejemplo, ahorita está como este chiste de cómo en Estados Unidos siempre que hablan de México todo es amarillo, ¿no? Ajá, naranja, ¿no? Ajá. Bueno, sí, naranja. Sí, por ejemplo, que lo vemos mucho en Breaking Bad. Así es. Es precisamente esto, cómo el color fue teniendo un poder, pero no solo, porque aquí hablamos de, digamos, lo que ahora se conoce como corrección de color, ¿no? Como un color generalizado, sino también hablando, por ejemplo, la semana pasada de dirección de arte, como la ropa que traen los personajes, el color de su ropa también habla mucho. Si un personaje siempre va vestido de negro, siempre va vestido de gris, o usa tonos pasteles, o usa tonos muy vivos, ya nos va dando un poco de información, o mucha información sobre el personaje, sobre el lugar, ¿no? Dejó de ser tan importante, insisto, que se viera realista, y comenzó a jugar un papel en
el desarrollo narrativo de las películas. Bueno, o sea, es que también el color da personalidad y le da cuerpo a los personajes, ¿no? Les da una identidad. Y pues cuando hablamos de color, es inevitable el hablar de la psicología que conlleva, ¿no? O sea, también. Sí. Para resumirlo, básicamente es lo que dijeron, pero es saber que los colores pues también tienen temperaturas, ¿no? Entonces, tienes que saber jugar con los colores cálidos y con los colores fríos para crear todas tus atmósferas. Porque eso es al final lo que tú quieres. Quieres introducir al mundo fantástico o al mundo ficticio al espectador. Lo quieres hacer sentir lo que los personajes están viviendo, ¿no? Y lo bonito de esto es que los diferentes colores en las películas tienen diferentes interpretaciones. Sí. Pero con todo el contexto que tienes presentado en la película o en cuadro, puedes elegir, ¿no? De dónde tomar. Puedes, no sé, como dice Uribe, un azul puede ser muy melancólico, pero también puede ser de tranquilidad o de soledad, de calma, ¿sabes? Pueden tener dos versiones, algo positivo o algo negativo, como el verde, ¿no? Que puede ser muy, muy vivo, muy fresco, pero también puede ser muy asqueroso, muy bizarro, como también hasta me la imagino como envidia, ¿sabes? Como cuando sale Scar después de dar su discurso con las llenas, ¿sabes? O sea, sí. es como que te da esta sensación de que él es tóxico, y aunque tú no lo pasas por un pensamiento racional, ¿no? O sea, no dices como, estoy viendo rojo y por esto tengo que sentir esto, ¿no? O sea, es más bien un mecanismo que fluye. Exacto. Simplemente lo recibes y asumes cómo es el ambiente, te envuelve. O sea, no sé, creo que es un factor muy importante a tener en cuenta. Sí. Y en todos los sentidos, ¿no? O sea, ni siquiera como si fuera todo el cuadro, por así decirlo, del color, sino que también todas las composiciones que lleva el diseño de arte para montar una escena también son súper importantes, porque pues los colores funcionan en un círculo, y esos tienen complementarios y tienen la tría de colores, ¿no? Entonces todas esas cosas que tú también tienes que saber para poder componer, ¿no? O sea, para poder hacer una composición efectiva, porque al final es eso, o sea, estás construyendo algo, no lo puedes dejar pasar desapercibido. Ok, también algo que menciona Carlos, bueno, él dice que pues un color también te puede transmitir diferentes cosas. Precisamente hay varios factores que influyen en esto, que es la intensidad del color, el matiz. Obviamente un rojo mucho más tirándole al negro no nos va a transmitir algo que un rojo súper luminoso, ¿no? Ajá. O un azul cielo no nos va a transmitir lo mismo que un azul rey, ¿no? Entonces también juega mucho los tonos, la iluminación. Por ejemplo, ahora está muy de moda los tonos neón, ¿no? Sí. Que podemos ver en las películas de Nicolas Winding Refn. Por ejemplo, tenemos Drive, tenemos El demonio neón, tenemos Solo Dios perdona. En todas estas películas abundan los tonos neón súper intensos y fuertes todo el tiempo. Toda la película, bueno, las 3 películas tienen un montón de estos juegos, ¿no? Y, por ejemplo, nos hace sentir como una atmósfera súper inquietante todo el tiempo, como que siempre hay algo muy vivo, incómodo. Entonces también depende mucho de esto, ¿no? En este caso él lo hace mucho en iluminación, ¿no? Pero por ejemplo tenemos el caso de Wes Anderson, en el cual ahí es más el diseño de producción y el vestuario, como él juega con los colores, porque aparte ahí todo es muy iluminado por lo general. Y por ejemplo tenemos el caso de Hotel Budapest, en el que prácticamente todo es súper pastel, ¿no? Y ahí es más bien
la escenografía, la utilería y el vestuario, como él utiliza el color, a diferencia de Winding Refn, en el que son las luces, la iluminación es lo que más destaca, y que incluso también, un poco combinando las dos, tenemos el ejemplo de La La Land, en el cual el vestuario influye mucho, pero también la iluminación es un personaje más, ¿no? Obviamente. Es que qué peliculona. Bueno. Para todo el público que no lo sepa, yo amo La La Land. La favorita de Braulio. Con todo mi corazón. No, pero de hecho, bueno, mira, es que me quería guardar para recomendación, obviamente, La La Land. Pensé obviamente que se iba a hacer, pero creo que es imposible aguantarme al hablar de La La Land cuando hablemos de color, viejo, ¿sabes? O sea, no encuentro un color, digamos, predominante en esta película. Todos tienen su importancia en su momento. Una de las veces que escuchamos City of Stars en la película, que no es que la canción principal de esta película, es simplemente un viaje por todos los colores, ¿sabes? Está muy claro como este cuadro en el que están Ryan Gosling y Emma Stone cantando juntos y es un verde, como muy natural, muy tranquilo. Pero a través del montaje de pronto pasan escenarios que ya iban a dos de los colores protagonistas, que son el azul y este como amarillo, rosado también. Es que no sé, es lo que te digo, o sea, son muchos colores y no sabría cómo encasillarlo, pero siento que a lo largo de la película es una excelente como muestra de cómo emplear cada uno de los colores, aún teniendo muchos en pantalla. Lo que decía, es esa cuestión, porque como bien dijiste, hay armonías y contrastes en el cine, ¿no? Y yo siento que al menos en La La Land podemos ver ambos. Una armonía, en el ejemplo puntual que voy a dar, es en esta parte en la que están bailando juntos, el póster de la película que se ve. El único contraste ahí es el vestido de Emma Stone, que es amarillo. Pero en todo el fondo tenemos este contraste, esta armonía de colores, que son azules con unos grises, o sea, todo como embonando también con este morado del cielo, ¿sabes? Este amanecer que se está haciendo. Y los contrastes, por ejemplo, tenemos en otra de las canciones, Somewhere in the Crown, creo que se llama, donde literalmente las 4 protagonistas de esa escena tienen un vestido de colores distintos. Y en ningún momento como que te salta, o sea, porque todo está como bien elegido para contar o transmitir lo que se quiere hacer en ese momento. Sí, es muy importante precisamente lo que menciona Braulio, que va mucho que ver con lo que ya había mencionado anteriormente Carlos, ¿no? De crear con los colores. No es lo mismo utilizar que un escenario sea todo rojo y los personajes estén vestidos de naranja, dan cierta sensación. Pero que usen colores complementarios, esto quiere decir el color contrario en el círculo cromático. Por ejemplo, el del rojo es el verde. Entonces no es lo mismo poner un fondo rojo y que alguien que entre con una playera verde. Obviamente va a resaltar, ¿no? Aquí insisto en el ejemplo de Hair, de la película de Hair. A pesar de que todo es muy opaco, o sea, nunca vemos un color muy vibrante, el único que usa rojo en la película es Joaquín Phoenix. Entonces cuando lo vemos caminar en una multitud en la que todos usan cierta paleta de colores y él es el único que resaltan, obviamente nos da esta sensación como de una persona solitaria, ¿no? Sí. De que él está solo en el mundo. Entonces todo esto se construye con base al círculo cromático. Yo, por ejemplo, ya habían mencionado es cómo empezamos a asociar a ciertos personajes o ciertas películas con un color. O el ejemplo más claro, por ejemplo, de las emociones, son en Intensamente, ¿no? O sea, tenemos a tristeza de azul, alegría de amarillo, enojo es rojo. ¿Quién más me falta? Miedo es morado. Y asco es verde. Miedo es morado. Ajá, exacto. Asco es verde. Otro, ¿no? ¿Son 5? Asco. Bueno, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre. Bueno, el punto es que es verde. Sagrado. El sagrado. Ajá, precisamente, esa es la ejemplificación perfecta de la psicología del color, aunque obviamente hay personas que logran salirse del molde, digamos. Claro, exacto, o sea, que a lo mejor el azul no se sienta tan frío, ¿no? A lo mejor el azul puede significar amor, o sea, tampoco es algo obligatorio, pero que sí permanece como en el inconsciente colectivo, ¿no? Sí.
Pero, insisto, esto también depende mucho de la cultura. Porque hay culturas en las que un color representa una cosa y el nota de ese mismo color puede representar todo lo contrario, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros pensamos en el blanco como pureza, pues porque de ese color se casan las novias o cosas por el estilo, pero a lo mejor un blanco para otra cultura pueda significar la muerte, no sé, algo completamente diferente, ¿no? Bueno, desde poco hasta completamente diferente. Exacto, también hay que tomar muy en cuenta precisamente pues de dónde viene la película, pues como para irnos dando cuenta de que no necesariamente un color significa una cosa y no puede significar ninguna otra. Así es. ¿Qué digo? También todo tiene como que tener su respaldo, aunque no lo digas, pero como que tiene que tener sentido. No vas a decir algo acá a la Tommy Wiseau, ¿no? Yo elegí que la estrella fuera amarilla. ¿Por qué? Porque los humanos somos raros, ¿no? Es como de... También que tenga sentido, o sea, dentro de tu universo, haz que tenga sentido, no solo porque sí. Porque digo, podemos encontrar lo que tú dices, de que para alguien lo tomó un color y lo convirtió en algo más, pero es coherente. Véase el ejemplo. Podemos tener cosas tan bellas, tan naturales con el color verde, paisajes hermosos o cosas asquerosas, pero cuando se creó este personaje icónico ya de la cultura pop, la máscara, el verde por unos momentos de historia se convirtió en locura, ¿sabes? En esa representación súper alocada, súper histérica, que eventualmente fue cambiando, ¿no? Digo, Hulk también se volvió un representativo verde y Hulk es ira, es enojo. Entonces es como saber usarlo, pero también darle su explicación. Hulk es verde por la toxicidad que representa, ¿no? Los rayos gamma y todo eso. Y con el tiempo se transformó en esta representación de la ira para muchas personas. Es lo que tú dices, el inconsciente colectivo y todo eso. Todo tiene detrás su porqué. Que ese porqué puede verse alterado o ignorado, pero ahí está. Claro, y al final pues sigue siendo un poco subjetivo, ¿no? Sí, también, claro. O sea, por ejemplo, yo recuerdo cuando tomamos una clase de dirección de arte, nos dieron un librito que era sobre psicología del color. Y este libro era una encuesta que hacían en Alemania, en el que le preguntaban a cierta cantidad de gente, pues con qué conceptos, qué sentimientos cada quien relacionaba el color. Y a pesar, o sea, ellos pues sacaban una estadística y usaban lo que decía la mayoría de las personas, pero aún así había cierto porcentaje a la que no les representaba lo mismo que decía la mayoría. Entonces al final sigue siendo un poco subjetivo, de acuerdo a cómo hemos crecido. A lo mejor, por ejemplo, pues si nadie ha visto Hulk, pues yo nunca voy a pensar que el verde es... Puede ser agresividad, ¿no? Exacto. O sea, nunca se me ocurriría porque yo no he convivido con esa idea. Exacto. Y pues en esto se da mucho, obviamente, pues personajes famosos, ¿no? A lo mejor no lo ves como un concepto como tal, pero pues si tú ves, por ejemplo, rojo y dorado, pues piensas en Iron Man a lo mejor, ¿no? Sí. A lo mejor no es como una sensación, pero sí piensas en un personaje. Si piensas, por ejemplo, en una empresa, no voy a decir nombres de marcas porque nadie nos patrocina, ¿no? Pero pues sí, a lo mejor si ves rojo, pues tú piensas en cierta marca de hamburguesas. Ajá. Y si tú ves, ya no se me ocurre otro ejemplo, ¿no? Pero en México, si tú ves un azul con blanco, puedes pensar en al menos 3 telefonías distintas. Claro, exacto. Sí, y también es eso, ¿no? También depende mucho del concepto que tú estés vendiendo, pues que a lo mejor, por ejemplo, justo, marcas de telefonía usan más o menos los mismos colores, ¿no? O las de comida rápida. Como las de comida rápida, que meten muchos rojos, amarillos. Exacto. Muchos restaurantes están pintados de cafés y colores más... como caseros, digamos, que nos transmiten esta sensación de estar en casita, de comodidad, de calorcito. Así ¿no? Es. O sea, por ejemplo, por eso muchos muebles son como color chocolate. Ajá. Y en cambio, pues a lo mejor si tú vas a una casa blanca, pues a lo mejor se te hace más espaciosa o sientes más frío, aunque tal vez o sea, físicamente no haya tanto frío,
tú tienes esa sensación, ¿no? Sí, pues es como dicen, ¿no? Cuando tú pintas tu casa, muchos te dicen, no, pues te recomiendo que dejes una pared del cuarto blanca. ¿Por qué? Porque le entra más luz, te va a dar más sensación de espacio. Y eso, reflejado en el cine, es el diseño de arte. Alguien de arte debe decir, ok, está bonita esta armonía, pero aquí necesitamos contrastar esto, porque si no se pierde todo. Es saber emplear todas estas cuestiones para crear esa sensación de espacio, más allá también de las emociones. Esto que te digo, tú pones un cuarto completamente negro, te va a dar un infinito, así como uno blanco. Pero si a ese cuarto le pones de pronto un mueble o una pared de otro color, ya va a tomar un protagonismo esa área del cuarto. Es saber utilizar los colores no solo en sus emociones, sino en su distribución de espacio y creación de ambientes. Claro, o sea, por ejemplo, ahorita estuve pensando en Mad Max, por ejemplo, como todo en Mad Max es muy amarillo, sí, dando esta sensación pues como de abandono, de soledad, obviamente pues el hecho de que también todo pasa en el desierto. Cabe aclarar, Mad Max Furia en el Camino, porque las originales de Mad Max sí son... Sí, perdón, hablo de Mad Max Fury Road. Ajá. De Tom Hardy, ¿no? Y Charlize Theron. Así es, peliculón. Abunda los tonos amarillos, todo es muy seco. Y es justo lo que la paleta de colores te transmite, soledad, abandono. Sí. Pues justo, o sea, un escenario postapocalíptico, ¿no? Exacto. En cambio, por ejemplo, no sé, Blade Runner, con colores tan intensos, tan neones, te dan una vibra pues más futurista, tal vez, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, incluso a eso es a lo que, o sea, como un tipo de película, porque las dos hablan del futuro, Blade Runner y Mad Max, ¿no? El hecho de que haya colores de cierto tipo en Blade Runner lo hacen ver pues como más tecnológico, digo, además de lo que estamos viendo, ¿no? Sí. O sea, que Mad Max es en el desierto y Blade Runner en la ciudad, ¿no? Pero nos da esta sensación de, pues a lo mejor, por ejemplo, en Blade Runner como de avance tecnológico, de un futuro utópico, ¿no? Y Mad Max como de un todo lo contrario, distópico, total, sí. Post-apocalíptico. Entonces, como justamente a pesar de que se pueda manejar un concepto similar en cuanto al tiempo, por ejemplo, o al lugar, puede transmitirte una sensación muy diferente el hecho de ponerle una paleta de colores diferente. Completamente. Es como estas cuestiones que, por ejemplo, la última película que vi que lo hizo, Parásitos. Saca su versión en blanco y negro y, aunque yo no la he visto, gente que conozco me jura que es muy diferente, que sientes una experiencia completamente distinta. No mejor ni peor, solo distinta. Entonces es esa cuestión, cómo reemplazar los colores puede alterar tanto algo que hasta pareciera que ves algo completamente distinto. Veas el caso del ejemplo que pongo, no es cambiarlos, sino es prácticamente desaparecer los colores y solo dejar iluminaciones siendo blanco y negro. Pues es que también, o sea, una película en blanco y negro te da una sensación muy neutral. No te deja explorar, más bien te deja todo a la imaginación para que tú te lo imagines como sea, ¿sabes? Porque sabes que ese podría ser un rojo y podría ser un azul, pero no lo estás viendo. Por ejemplo, como no lo estás viendo, pones a todos en un mismo... Sí, pues en un neutro, y eso le da otro sabor, porque ahora ya no te concentras en que si la señora trae de azul o que si se está vistiendo muy melancólico, sino ya te empiezas a explorar otras cosas, ¿no? No, y por ejemplo, hay cuestiones ahora que lo mencionas, entrando a blanco y negro un poco y los colores, vaya, interesante ahí. Quiero mencionar dos casos que se me hacen muy, muy, muy interesantes. Uno es un dato curioso que no me consta que sea cierto, pero si lo es, vaya dato, que dicen que en esta secuencia de Kill Bill, cuando estaba peleando contra el ejército acá de asiáticos, se les acabó la sangre y que por eso Tarantino dijo, va, a blanco y negro y usaremos pintura amarilla para que se vea como sangre. Pero fue un recurso ahí decir, ya no hay, tenemos rojo. Si lo hacemos a blanco y negro, queda sobreentendido que es rojo, aunque estemos usando amarillo. ¿Y el otro ejemplo que vas a poner es el de Psicosis? No, pero interesante. Yo quería hablar de la lista de Schindler. Ah, claro. Ejemplifícalo, por favor, Carlos. ¿De la lista de Schindler? Sí, por favor. No sé si han visto ustedes la lista de Schindler, no voy a spoiler. Yo no, por eso dije que lo hicieras tú.
toda la película es en blanco y negro, excepto una cosa que sale, que es roja. Ajá. Y es lo único que hay en color en toda la película. Si la ven, que está chida, es buena película, van a entender por qué esa es la única cosa roja. Sí. Y, ay, no, o sea, me acuerdo de eso y se me está poniendo en la piel chinita. O sea, de verdad está muy bien utilizado, está muy bien empleado y es algo que yo no he visto pues en otra cosa. Yo el ejemplo que quería poner era Psicosis. Ajá. Por ejemplo, en la escena de la regadera, lo que hicieron para darle un poco más de intensidad a la sangre que se supone que sale es usar chocolate. Entonces, la sangre que se va a hacer según por el drenaje, ¿no? Bueno, la coladera en realidad es chocolate, para darle justo el tono que Hitchcock quería, ¿no? Ay. Entonces, como los colores en la vida real, cuando se pasan, por ejemplo, a un filtro en blanco y negro o en una corrección de color, se pueden ver muy diferentes. Completamente, sí. Y otro ejemplo ya nada más, hablando igual de Hitchcock, por ejemplo, a mí Vértigo me gusta mucho y también Vértigo sí es a color, pero pensaba como en esto de la lista de Schindler y el rojo. Vértigo lo tiene muy presente con el verde, y es un verde que solo está presente en ciertos momentos de la película, que cuando la vean van a entender, no mames, claro, pues por eso hay verde aquí, y por eso no hay verde en esta otra escena, ¿no? Porque se le asocia a un personaje. Sí, entonces sí es muy interesante cómo un color puede potenciar tanto un concepto, un personaje, una sensación que te querían transmitir, y que se haga, o sea, por ahí está la frase, ¿no? De que no hay nada en una película, en una buena película, está al azar, ¿no? Ajá, sí. Por algo te pusieron ahí ese color, o sea, por algo en la lista de Schindler todo es blanco y negro menos lo que es rojo. Por algo en Vértigo esa cosa es verde y no todo lo demás, ¿no? Completamente. Entonces, sí, o sea, es muy interesante el poder que tiene el color. Y pues ya, chicos, yo creo que sería buen momento de empezar a hacer nuestras recomendaciones, ¿no? Rayos, fíjate, es que no sé, por si tú quieres comentar algo, coméntalo. No, porque siento que me extendería demasiado. Quizá algún día una parte 2 o algo así. Ok. La recomendación que yo quiero compartir es el día de hoy a mis estimados compañeros de podcast, al querido público que nos esté escuchando desde su casa, autos o en el trabajo. Es nada más y nada menos que una película de mis favoritas, y aquí vamos a emplear los colores en los personajes y sus emociones y su psicología. Y no me refiero a nada más y nada menos que El Club de los Cinco. Dato curioso, fue la primera película que me hizo enamorarme del cine. De hecho fue Avengers, pero no me gusta decir eso, ¿no? Porque pues por reputación. Pero bueno. El Club de los Cinco es una increíble forma de entender cómo estos colores se asocian a la personalidad sin darnos cuenta en un inicio. Conforme avanza la película vamos entendiendo por qué estos personajes llevan estos colores en su ropa principalmente. La película nos cuenta la historia de un grupo de 5 individuos que se encuentran castigados en un día de escuela, bueno, en un sábado, por asuntos que conforme avanza la película iremos descubriendo. Y los colores suben aquí en los papeles porque ya pasando el tiempo de la historia, pasando pues todo lo que pasa, empiezas a entender y dices, uy, ¿cómo no vi esto antes? Pude haber descifrado toda la historia basándome solo en los colores de estos personajes, que nunca cambian porque la historia se basa todo en un día de castigo. Sin embargo, creo que es una gran recomendación, en especial si tienes entre, ¿qué serán? 14, 20 años todavía. Yo digo que te va a ayudar mucho, y siento que es una gran forma de entender como las cosas obvias que a veces pasamos por alto, pero igual sentimos, como lo hemos mencionado, ¿no? Si me permiten hacer una segunda recomendación, ya tirando un tono más adulto, me irá con Trainspotting, de Danny Boyle. Parte 1 o parte 2, la que elijas es un excelente recurso de los colores en todo momento, además de otras grandes cosas. Está más chida, ¿no? ¿Eh? La primera está más chida, ¿no? ¿Ya viste la segunda? Obvio. Es como de anhelo, güey. Yo disfruto las dos por igual, güey. Es mi factor nostalgia. ¿Te ganó el factor nostalgia? Híjole. No sé, yo traté de verlo lo más objetivamente y
Yo personalmente para el público les digo que creo que puedo recomendar ambas de igual manera. Ambas tienen sus cosas muy a favor, sus detallitos por ahí, pero yo siento que como siempre, si hay una segunda parte que no se sacaron de la manga, tienes que ver la obra completa. No como una parte uno y parte no, sino como esto, haz como si lo hubieran cortado a la mitad. Yo te recomiendo ver Trainspotting así, querido espectador. Y que te fijes mucho en los colores de la iluminación, tanto de los escenarios, porque todo el tiempo hay un porqué en esa película y en sus colores. A ver, Carlito Trax, ¿cuál es tu recomendación? A ver, yo tengo una mención honorífica y dos recomendaciones. A ver. Mi mención honorífica es una serie de HBO, que tomó bastante fuerza la serie en el público norteamericano y se llama Euphoria. Ok. Es como si fuera Skins, pero traída en la actualidad y con muchísimo mejor producción, ¿sabes? Ok, vale. Y bueno, y esta serie en Euphoria juegan mucho no solo con los colores de la iluminación, sino también juegan con los maquillajes que utilizan los actores para darles toda la personalidad que tienen reprimida, que tienen encerrada, ¿no? Sí, he visto algunos en internet. Pues ya en la serie. Y es eso, ¿no? O sea, ves a muchos personajes tocar fondo mientras ves una transición de colores y estás entendiendo que ni ellos mismos están entendiendo sus emociones, ¿no? O sea, que están en un mar navegando en unas olas muy altas y no saben lo que está pasando a su alrededor. Entonces, está muy interesante y si eres un público juvenil, un público universitario, tal vez te interesen este tipo de series. Entonces, pues si quieres ver algo muy chido, con buen color y con buena psicología, pues échate Euphoria. Esa es mi mención. Y que por cierto, Zendaya ganó el Golden Globe, ¿no? Sí. Por esa serie. Grande Sí, Zendaya. es que te digo, trae muy buena producción y muy buenos desarrollo de personajes. Entonces, eso es a mí lo que me interesa, ¿sabes? Que puedan desarrollar tanto un personaje y guiándose con todos estos recursos que tienen. No solo es la historia, no es solo es pobre niña, no, güey. Sí es esta historia de pobre niña, pero acompañada con unos colores que refuerzan, ¿no? Que refuerzan su actitud y su personalidad. Pero bueno, las otras recomendaciones que les quería hacer es... una es Spider-Verse, que creo que todos la han visto, pero si no la han visto porque piensan que Spider-Man es para niños o va a estar aburrida o Homecoming no me gustó, lo que sea, creo que tienen que ver el esta capítulo película- 3 entonces. Ajá, exacto. Tienen que ver animación, tienen que ver el capítulo de animación. Y es esto, ¿no? Creo que la animación es de las categorías del cine que mejor logran el uso del color. Porque claro, o sea, Es infinita la eso sociedad. es eso, ¿no? O sea, eso es animación. Darle vida al color. Entonces, qué mejor que aprovechar los colores que te dan vida. Y bueno, en todo este arte como de cómic y con flashazos de realidad y con diferentes cuadros, ¿no? Que juegan con eso, ¿no? A veces están en 16 y después están como en 8, entonces los reducen como a la mitad para que los movimientos se vean muchísimo más fluidos y juega con eso, ¿no? Creo que es la primera que combina los dos. Ajá. Entonces, ¿no? Y hay como explosiones de colores en ciertos momentos que está pasando y no sé, es una bomba de colores y Está interesante. está muy buena. Está interesante, ¿no? Y una animación un poco más para adultos, un poco más experimental, que es un mar de emociones imparable con el tremendo buen uso. Eso es lo que es usar bien el color y su psicología en todos los ámbitos. Que creo que ya saben de a cuál película me estoy refiriendo. A ver, Es sorpréndeme. Mind Game. Obviamente es Mind Game. No la recomendé en animación porque entraba un poco como en películas de anime y estrictamente no era animación, pero, o sea, esta película, chicos, les digo que
es una película experimental de animación, sí, pero que tiene tantos recursos y tanto tipo de animaciones que es muy completa, es muy compleja y explora tantos sentimientos con tan solo usar los colores bien, ¿saben? Y justo lo que decíamos, no caen como en estos colores que te dicen que esto significa esto, sino que ellos utilizan todos en esa situación, pero como lo están usando con la intensidad correcta, se lleva bien con el flujo de la película. Entonces, puta, si quieren darse un espectáculo audiovisual tremendo y locochón, vean Mind Game. Se las recomiendo y creo que todos aquí se las recomendaríamos, ¿o no, chicos? Hey. Yo recomiendo y quería hablar sobre Spider-Man, o sea, solo como un comentario. A mí, en lo personal, me parece la mejor película de superhéroes que pueda existir. O sea, yo creo que sí se pelea con Logan, a lo mejor Dark Knight. Bueno, unos por ahí también dijeron que Watchmen. Yo creo de verdad que Spider-Man Into the Spider-Verse es la mejor película y también es la que más me ha gustado de todas las películas de superhéroes que he visto en la vida. Ok. Es que es muy buena. Es que sí, está muy intenso, o sea, rompe muchas cosas y bueno, de eso podremos hablar otro día, ¿no? Pero sí, yo apoyo Spider-Verse. Team Spider-Verse. Y bueno, me toca a mí. Yo tengo dos películas. Yo pensé, uno, en una película que se llama París, Texas, de un director llamado Wim Wenders. La película es sobre un señor que pues se reencuentra. Ay, es que no quiero contar nada. Ajá, es que es muy difícil. Es una película sobre un señor ya grande confrontándose con su vida, con todo lo que ha hecho en su vida. Híjole, es que es muy difícil. Como perdido, ¿no? Como un deambulante, así está deambulando y no, sin aceptar las consecuencias de sus decisiones, creo yo. Exactamente. Digo, es difícil comentarlo sin spoilear, pero sí. Sí, es que está cabrón. A mí me parece una película increíble. Creo que no es una película para todo el mundo. Es pesadona, está un poco larga, pero yo creo que si son de las personas que están un poco más abiertas a ver un cine con una narrativa que mucha gente clasificaría como lenta, tal vez solo porque pues no hay un chingo de explosiones toda la película, yo definitivamente la recomendaría. Creo que el uso del color que se da tanto en iluminación como en la parte del vestuario, sí, está muy cabrona, está muy bien hecha, está muy chida y de verdad sí me gustaría recomendarla. Y la otra es una película china que se llama Héroe, de Zhang Yimou. La película es del 2002, la protagoniza Jet Li, que es uno de los actores chinos de artes marciales más famosos, junto con Jackie Chan y Bruce Lee. Que de hecho Jet Li es el emperador de China en esta última versión de Mulan. Y sí, creo, no sé si estoy equivocado, pero creo que hasta sale en Los Indestructibles. Sí. Si no mal recuerdo, creo que sí sale ahí aventándose unas pinches patadas de Kung Fu. Sí, en la 2. En los dos salen las dos películas. En las tres películas, hay tres, ¿qué pedo? Pues en las tres, no sabía, pero sale en las tres. Sí, bueno, pues es uno de los mejores actores de artes marciales en China y del mundo. La película tiene unas secuencias de acción impresionantes. Y justo en esas secuencias de acción tiene un uso de la escenografía y del vestuario muy cabrón. La película está muy chida, de verdad, es muy entretenida. Les digo, hay secuencias muy interesantes y la película está muy, de verdad, muy interesante. Yo creo que es de mis películas favoritas en la vida. Pues básicamente es sobre un guerrero chino que es conocido como el guerrero sin nombre, que va a ir con el emperador, con el rey,
después de haberse enfrentado de 3 de los guerreros más poderosos de todo China, ¿no? Básicamente de eso va la película. Igual no les voy a contar mucho más porque creo que sí les estaría quitando como poder, ¿no? A la película, pero está muy chida. Si la pueden ver, o sea, nada más como para que se den una probada de la parte visual, métanse, o sea, googleen ahí Héroe, película de 2002, Stills, y les van a salir cosas muy chidas. Okay. Entonces esas serían mis 2 elecciones, ya las tenía muy pensadas, por eso no había comentado nada de Wim Wenders y de Héroe. Por ejemplo, yo creo que Wim Wenders es pues de los precursores de este tipo de narrativa como la que hablábamos de La La Land y de las películas de Wim Refn, como de colores neones, que pues considero que es de los primeros en utilizar ese tipo de iluminación. Y bueno, pues también como extra, o sea, Drive de Nicolas Winding Refn con capote de Ryan Gosling es una película que también me gustaría recomendar. Y pues ya, se nos hizo tarde, ya se acabó el tiempo, muchachos. Es hora de despedirnos. Yo soy Carlos Uribe, les recuerdo que todos los episodios salen los domingos a las 8 de la noche, que nos pueden escuchar en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor FM. Pues ya, eso es todo. Ya tenemos, este es el 5º episodio, entonces pueden encontrar los anteriores ahí. Y muchas gracias por escucharnos, por regalarnos su tiempecito. Igual ya saben, ¿no? Si ustedes tienen alguna sugerencia de película del tema que hayamos hablado, obviamente son bienvenidas. Ahí nos las pueden comentar o hacernoslas llegar por mensaje. Y encantado de que se arme acá el chisme cinematográfico, ¿no? Así es. Pues como siempre, un gustazo. Me alegra ver cómo se van complementando, ¿no? Los diversos temas de los que ya hemos hablado en capítulos anteriores y los podamos retomar para hacerlos más fructíferos, ¿no? Y eso es lo bonito del cine, ¿no? Aunque en el podcast los aislemos, recuerden que todo esto es un arte en conjunto. Y este podcast también lo es. Entonces, gracias a Uribe, gracias a Bravo y gracias a toda la gente que está interesada en escucharnos. Esperamos que siga siendo interesante para ustedes. Y pues ya, muchas gracias. Gracias a todos nuestros fans que nos acompañaron en el foro del día de hoy. Un saludo para Alejandro Cifuentes. Está aquí escuchando orgullosamente todo el podcast en vivo y en directo. Un saludito. Saludos. El fan número 3. Porque mi mamá y mi hermana son el 1 y el 2. Me parece. Ahí Cifuentes ahora está comprometido a compartir el podcast en todos lados y decir que es el mejor podcast que has escuchado en tu vida. Porque pues, te tienes que ganar tu entrada, papu. Efectivamente. Tranquilo, es que ahorita no puede hablar porque está amarrado. ¿Amarrado de dónde, pobre diablo? A mi corazón y a mi amistad. Bueno, gente, esto fue A la Perma. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook e Instagram. Ahí estaremos todo el tiempo actualizando las páginas para que nos den mucho amor ahí. Yo fui Braulio Campo y fue un gusto hablar con ustedes. Chayito. Bye. Adiós. Bueno, hablando de colores, Listo, ¿vamos chao. a jugar a Monk o no? Nice. Güey. Te quedó el